Muy bienvenidos a todos a The Newman Church Bible Architecture. Estamos aquí como todos los sábados para compartir la palabra de Dios, la sabiduría que aprendimos desde las enseñanzas del Espíritu Santo. Como siempre, les acuerdo que el español no es mi idioma madre, pero con el Espíritu Santo todo es posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? El título es El día y la hora, los últimos 83.3 años. Primero que todos, muy bienvenidos a todos nuestros nuevos seguidores. Aquí estamos en un culto en vivo, tenemos alabanza y oración antes de empezar con la palabra. Así que si están interesados, nos pueden mandar una email para añadirse, para juntarse con nosotros en vivo también. Pero muy bienvenidos a todos y muchas gracias por los comentarios en el último video. Como estábamos diciendo la semana pasada, vamos a seguir hablando de los últimos días y de la sabiduría que el Señor ha compartido con nosotros. Primero que todos, sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora, entonces, ¿cómo puede ser ese título, el día y la hora, los últimos 83.3 años? Le pido que puedan tener un poco de paciencia y mirar el video entero para entender que esa sabiduría no es mi opinión, sino es sabiduría que viene desde el cielo directamente. Vamos a empezar entonces con 3 versículos muy importantes que quiero que ustedes se apunten para empezar a entender de lo que hablamos. Perfecto. Aquí lo tenemos. Son, eso está escrito en inglés, pero los 3 versículos son Mateo 13:42, Mateo 24:31 y Juan 14, versículo 2 y 3. Es muy importante que usted se apunten esos versículos porque lo vamos a entender. Pero antes de empezar, quiero que miren otra vez cómo se ve que los números que están añadidos a esos versículos ya nos enseñan algo. Por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos el número 13 y también el número 31, que es el 13 al revés. Aquí tenemos el 42 y aquí tenemos el 24, que también es al revés. También aquí en Juan tenemos el 24 como unión del 2 y del 4 y el 13 o el 31 como unión del 1 y del 3. Es a decir que es como si fuera, es así, que el Señor, el Espíritu Santo, nos deja entender que esos versículos están juntos y conectados. Vamos a ver de qué hablan esos versículos. Perfecto. Vamos a empezar por entender el contexto en Mateo 13 al versículo 37. Aquí le cambiamos de color. Respondiendo él, les dijo el Señor Jesús: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí el Señor nos está dando una explicación de la parábola. El campo, muy importante entender eso, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí tenemos una referencia con la enseñanza de la semana pasada, donde hemos hablado de los 4 reinos. El último reino, y muchos preguntaron, eso sí es el reino del anticristo. Pero en ese reino, y también hubo un comentario muy bueno, donde es claro que hay 10 dedos de los pies, y esos 10 dedos están conectados con los 10 reyes que vemos en Apocalipsis 17, versículo 12. Nos vamos a entrar en eso después. Pero el tercer reino, hemos aprendido en Daniel, que es, el cuarto reino, es un reino donde hay una mezcla de humanos con Nephilim, que son los demonios, los ángeles caídos. Así que en ese caso, en Mateo, otra vez podemos ver esa mezcla. ¿Por qué? Porque dice que las cizañas son los hijos del malo. Es el enemigo, versículo 39,
que la sembró es el diablo. Es decir, que parece que el Señor nos está dando una imagen de ese último reino donde el enemigo, el demonio, intentó mezclarse con los humanos. Y los seguidores, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Muy importante ver acá que son los ángeles que vienen a recoger. No es el Señor mismo, no es Él mismo, sino son los ángeles. Dice en versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de ese siglo. Dice aquí, versículo 41, enviará, vamos a cambiarle color, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y versículo 42, ese es el versículo que estamos estudiando, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que estamos aprendiendo en ese primer versículo es que hay un momento histórico al fin del mundo, al final de los tiempos, donde el Señor enviará los ángeles. Apúntese eso. No es Él que viene a recoger o a separar la gente, sino los ángeles van a hacerlo. Va a ver el segundo versículo. Perfecto, estamos en Mateo 24 ahora y para entender el contexto otra vez vamos a empezar al versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces estamos hablando después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, es decir, después de esa tribulación, le vamos a cambiar de color otra vez, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Aquí tenemos el versículo en particular que dice, y enviará otra vez la misma situación de Mateo 13, sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Bueno, aquí vemos otra vez la misma situación. Es decir, no es el Señor mismo, no es el Señor Jesús juntando a gente, sino son los ángeles que están haciendo ese trabajo. ¿Por qué es eso muy importante? Porque vamos a ver el último versículo y a ver si hay alguna diferencia. Perfecto. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Para entender el contexto, como siempre, empezamos al versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Ahora, quiero que empiecen con ese primer versículo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí tenemos muchas cosas. Vamos a entenderla bien, porque sí vamos a hacer unos cuantos sermones sobre ese tema, así que no lo podemos hacer todo hoy. Que sigan el canal para poder seguir esa serie donde vamos a hablar de los últimos días. Aquí en ese versículo, mírenlo otra vez, dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, si el Señor nos está diciendo, no tienen que tener miedo,
no puede ser un contexto de miedo, no puede ser un contexto de gran tribulación, no puede ser un contexto de donde miedo es necesario, porque hasta Pablo, sabemos, nos comparte con nosotros, dice que él tiene mucho miedo, mucho temor, muchas enfermedades, muchas otras cosas. Claro, en su espíritu tiene paz, pero afuera, en su cuerpo, como todos los humanos. En ese contexto se está moviendo que dice el Señor, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Segundo concepto, porque muchos están añadiendo comentarios, muchas gracias, se lo agradezco, pero tenemos que entender que el único maestro es el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo una cosa muy especial donde dice, ¿creéis en Dios? ¿En qué sentido ustedes opinan que uno puede creer en Dios? ¿Cómo? ¿Como un amigo personal? Si yo creo en Agustín, sí, es muy bueno. Y también creo en Pablito, porque también... No estamos hablando de ese tipo de creencias. Estamos hablando de creer, de poner nuestra fe en Dios. Entonces aquí el Señor Jesús nos dice claramente, crees en Dios. También cree en mí. Es decir, que Él y Dios son la misma cosa. Porque si tú vas a creer, a tener fe en Dios, y Él te dice, pon la misma fe en mí, te está diciendo que Jesús es Dios. Y es muy importante que todo el mundo entienda eso. Dice versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde está la casa del Padre? Bueno, hasta con el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseña, dice, Padre Nuestro, sabemos eso de Mateo 6, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pues sabemos que la casa del Padre es en el cielo. Pues si es la casa del Padre que está en el cielo, ¿de qué está hablando el Señor? Vamos a verlo. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pues si Él está hablando del cielo, la casa del Padre, que sabemos es en el cielo, no está hablando de preparar moradas, de preparar lugar en otro sitio. Tiene que estar preparando ese directamente ¿dónde? ¿Dónde está la casa del Padre? Pues ese sitio que está preparado, ese lugar que está preparado para nosotros, para ellos, entonces para nosotros, tiene que estar en el cielo. Aquí dice versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez. Y ¿cuál es la palabra? Pongan atención, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a leerlo otra vez. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No acabamos de leer en Mateo 13 y 24 que son los ángeles que van a buscar los impíos y los escogidos. Pues entonces tenemos que tener entendimiento que hay dos eventos diferentes. Para todo lo que no entienden el concepto del rapto y hasta lo que piensan que esos eventos hasta ya pasaron, los preteristas, como se dice, le estamos enseñando aquí en la palabra, muy importante verlo con los ojos por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, que tenemos dos eventos. Un evento donde el Señor mismo baja a buscar su iglesia, su novia, Él mismo. Y hay otro evento al final de la gran tribulación donde los ángeles vienen a separar los escogidos, que es el pueblo de Israel, lo que quedan del pueblo de Israel escogido, y los impíos. Así que vemos una primera parte muy importante entenderla, que en ese momento final de la historia tenemos dos eventos. Un evento es el rapto hecho para el Señor Jesús mismo,
Y el otro evento es la segunda venida, donde los ángeles vienen a hacer el trabajo de recoger la gente. Perfecto. Entonces, ahora que entendemos que hay dos eventos separados, pero parte de esos últimos días, vamos a entender dónde el Señor nos habla de los últimos días, si podemos entender cuándo o más o menos, como hemos visto desde la enseñanza de Daniel 2. Dice aquí Mateo 24, después, aquí estamos hablando después de esa descripción de la cosecha final, dice acá el Señor, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Perfecto. Ahí estamos no solamente de acuerdo, pero así dice el Señor. Así es. Mas, aquí nos explica, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas que vamos a aprender de ese versículo. Primero que todo, el Señor habla de eso después de esa descripción de los eventos finales, donde no hay más sol, no hay más la luz de la luna, las estrellas se caen, hay fuego y destrucción. Y aquí nos dice que será como los días del diluvio. Es decir, estaban comiendo y bebiendo. No vemos la oportunidad de comer y beber si te están cayendo estrellas y fuego desde el cielo. Entonces, aquí tenemos que tener un ojo especial y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe de qué está hablando en realidad. Segunda parte. También aquí se menciona el diluvio. Sí, vamos a lograr llegar a esa parte hoy, donde vamos a hablar de los 83.3 años, le voy a explicar cómo el Señor adentro de la historia del diluvio nos confirmará esos 83.3 años. Nos dice aquí, versículo 40, y le vamos a cambiar de color, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, otro color, estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Bueno, es muy importante entender que aquí la escritura es el Nuevo Testamento. Estamos hablando una versión original en griego, no en inglés ni en español, como sabemos. Pues, ¿cuál es el verbo griego que nos explica ese tomado y ese dejado? Son dos verbos muy especiales. ¿Por qué? Porque el verbo tomado es paralambano y el verbo dejado es afiemi. Pues paralambano es el mismo verbo que el Señor usa en Juan 14, versículo 3, donde dice, yo vendré a tomarlo a ustedes. Vamos a verlo en la escritura. Dice aquí, versículos 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os paralambano, tomaré paralambano a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese paralambano quiere decir tomado como compañero, como amigo, hasta en el sentido común de mujer como esposa. Entonces el Señor está diciendo, uno vendrá tomado como compañero y como esposa. Está hablando de la iglesia y del rapto. Y el otro es afiemi. Ese afiemi no es dejado como dejado atrás, sino es el mismo verbo que el Señor usa en el sentido de perdonado. Cuando perdona a la mujer que en Juan 8 la querían pedrar. Es decir, eso es un perdón, dejado como dejado libre, perdonado. ¿De qué está hablando? Está hablando que hay una parte del pueblo de Israel que vendrá perdonado y dejado ir, en ese sentido,
para sobrevivir a la gran tribulación, porque estamos hablando de un evento donde todavía no ha empezado la gran tribulación. Es como los días de Noé. Es decir, nadie sabe lo que está o lo que viene. Así que hay dos grupos. Un grupo es tomado para lambano, el rapto. Otro grupo es afiemi, y son los últimos que van a sobrevivir de Israel, dejado, perdonado, protegido para pasar por medio de la gran tribulación y sobrevivir y repopular el reino milenial de Cristo. Perfecto. Ahora que entendemos que hay dos eventos y que en esos dos eventos hay otro, en el primer evento de los dos eventos hay dos componentes, unas donde hay un rapto de la iglesia y otra donde el pueblo de Israel verá protegido. Vamos a ver qué pasa ahora, donde el Señor empieza a darnos conocimiento, sabiduría sobre lo que va a ser más o menos la dirección de tiempo de cuando esas cosas pueden pasar. Estamos aquí en el capítulo 11 de Juan. En el capítulo 11 de Juan es la muerte de Lázaro. Todo quizá conocemos el cuento de esa historia. Y vamos a ver qué pasa en el versículo 9. Ponga mucha atención al hecho que aquí estamos en 11:9. Juan 11:9, ya sabemos, empezamos a entender que sí hay un sentido especial por cada número que encontramos en la Biblia. Eso no es numerología, sino pura observancia, evidencia de lo que vemos al frente de nosotros. Entonces, 11:9. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día o 12 horas? Entonces dijo Jesús, versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de ese mundo. Perfecto. Primer paso, entendemos una cosa. Le vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Perfecto. Estamos diciendo entonces acá que el Señor nos dice que nos pregunta si entendemos que un día es igual a 12 horas. No es igual a 24 horas, sino 12 horas. Muy claro que el Señor está hablando de día de luz, porque las otras 12 horas son las tinieblas. Pero también nos está dejando entender algo muy especial. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el Evangelio en la segunda de Pedro 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, versículo 8 dice, mas, os amados, no ignoréis eso. Es decir, eso es muy importante, tienen que tenerlo pendiente, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo escribiendo la Biblia por medio de hombres santos, no usa palabras casuales. Entonces, si Él está usando la palabra día, en ese caso, y el Señor usa la palabra día y también la usa en Mateo 24, y el día y la hora, es muy importante entender que está hablando de la misma cosa, especialmente en sentido profético. Así que vamos a ver cómo trabaja eso. Pues tenemos segunda de Pedro 3, versículo 8. Aquí dice, entonces, en esa, que un día es igual para el Señor a 1000 años. Cuando vemos las dos juntas, podemos entender que hay un día y hay un día, entonces 12 horas tiene que ser 1000 años. Así que lo ponemos acá, que 12 horas son igual a 1000 años. El Señor en Mateo 24 dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pues entonces, si 12 horas son igual a 1000 años, ¿cuánto es una hora? Bueno, muy fácil hacer eso porque tenemos que dividir que 1000 años dividido por ¿cuánto? Por 12, ¿verdad? Eso nos da horas. Eso nos da ¿qué? 83.33 años. Pues aquí lo ven por primera vez, si es la primera vez que lo ven, una parte muy, muy especial donde si
entendemos que eso es el Espíritu Santo dándonos sabiduría, porque claro, esas cosas solamente las podemos aprender y entender y creer por fe, porque la Biblia nos dice en un capítulo, esas son las instrucciones, tienen que conectar ese versículo con ese versículo, no dice así. Pero por fe entendemos que eso es un primer paso donde vemos que cuando el Señor habla de la hora y del día, aquí lo estamos viendo, toda gloria al Señor, del día y de la hora, aquí lo vemos, le vamos a cambiar de color para que se pueda ver un poco mejor. Entonces dice, ni el día ni la hora, y aquí tenemos día. Hay algo que está conectado con ese número muy especial que es 83.3 años. Vamos a ver si hay otro sitio donde el Señor nos deja entender ese mismo resultado. Perfecto. Estamos ahora en el Evangelio de Marco y para entender el contexto, como siempre digo, hay que empezar un poco más atrás. Versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís y no recordáis. Pues es algo muy fuerte que el Señor le está diciendo. Él sabe muy bien que ellos no entienden y él sabe muy bien que esa palabra vendrá a existir adentro de la escritura en los últimos días. Es decir, que nosotros estamos leyendo esa palabra. Y aquí si miran la escritura un poco más acerca, entienden que es algo que el Señor dice, como que ustedes, no solamente los apóstoles, sino nosotros ahora aquí, viendo esto, no entiendan. Es decir, que hay algo muy especial aquí adentro. Vamos a ver qué dice en versículos 19 y 20, que son los dos versículos más importantes sobre los cuales nos estamos concentrando. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y versículo 20, cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, si fuera nada más el hecho que ellos tenían que entender que la levadura de Herod y de los fariseos es el pecado, quizá el Señor podía haberla explicada de forma como más general, más sencilla. Pero aquí es muy específico sobre los números, que esos números, ¿cómo puede ser que nosotros que estamos leyendo ese evangelio hoy, en los últimos días, no entienden? Ahora sí que el Señor me dejó entender ciertas cosas. Toda gloria a Él, no es mi sabiduría y la vamos a compartir con ustedes para que ustedes también le puedan preguntar al mismo Espíritu si estamos hablando la misma cosa. Perfecto. Entonces aquí tenemos Marcos 8, 19, 20. Y el Señor nos dice, ¿cómo puede ser que ustedes no entienden que hay un cálculo que hacer? Dice 5,000 y ¿cuántas canastas? Tenemos 12, ¿verdad? Y cuando dividimos estos dos, 5,000 dividido por 12 canastas, dividido por los 5 panes, ¿cuál es el número? Y del otro lado, 4,000 dividido por, ¿cuánto? 7 canastas dividida por 7 panes. Entonces vemos que aquí vemos como resultado 2 números. Bueno, el primero es 83.33 otra vez.
y el otro es 81.63. ¿Por qué es eso muy importante? Bueno, vamos a cambiarle color para que puedan verlo bien. Aquí tenemos el número 12 y aquí tenemos el número 7. Sabemos muy bien, y acabamos de decirlo ahora, que hay dos eventos, pero en ese primer evento, hay rapto de la iglesia. Y sabemos que la iglesia son 7 iglesias. Eso es por Apocalipsis. Y las tribus de Israel son 12. Así que vemos muy claramente que en ese capítulo el Señor nos dice, usted tiene que ponerle atención a esos dos números porque no está enseñando algo que pertenece a los últimos días. Y como hemos entendido por medio de Juan 11:9, que el 83.33 son años, también aquí sabemos que eso significa años. Es decir, que pertenece a esos últimos días. Entonces ya tenemos dos pruebas, sino dos señales que eso es una sabiduría del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Se acuerda cómo que le expliqué que el Señor nos estaba hablando de los días de Noé? Y eso es parte del capítulo 24 de Mateo, donde estamos hablando de los últimos días. Porque el Señor dice que esos eventos y el rapto y luego la tribulación serán como los días de Noé. Pues aquí tenemos otra prueba. En el libro de Génesis, capítulo 7, aquí estamos hablando del diluvio. Dice, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces empieza el gran diluvio. ¿En qué día? El día 17 del segundo mes. Aquí lo dice. Segundo mes, día 17. Luego, al final del capítulo, el Espíritu Santo nos dice que, versículo 24, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Es decir, que sabemos que el total de las aguas fueron 150. En el versículo 4 del capítulo 8 de Génesis dice, y reposó el arca en el mes séptimo. Acuérdese que empezó en el mes segundo, al día 17. Aquí estamos al final, mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Pues aquí lo vemos entonces. Es el empiezo, comienza en el segundo mes, el 17º días, y termina en el 7º mes, el día 17. Pues 17 hasta 17 sabemos, el Señor nos dice que son 150 días. Muy importante verlo de esa forma porque tenemos que entender que ese cálculo nos va a ayudar a entender cómo el Señor nos enseña los 83.33 años como los últimos días. Pues aquí vemos que como tenemos cuántos meses, si es del segundo al 7, son 5 meses. 5 meses dividido, 150 días dividido por 5 meses, nos deja entender que cada mes es 30 días. No 31 días, 29, lo que sea, sino 30 días. Es decir, que cuando multiplicamos 30 días por 12 meses, el resultado es 360 días al año. Eso es diferente de los 365 días que nosotros usamos ahora en el día moderno. Así que cuando hacemos un cálculo de los 360 días, que son los días de Dios de cada año, comparado con los 350 días de nosotros, ¿cómo podemos saber cuándo estamos llegando al fin? Bueno, primero que todos tenemos que entender, y eso lo dejamos por otro día, otra enseñanza, que entendemos por otra enseñanza que hay 6,000 años de vida de los seres humanos antes que llegue la gran tribulación. Como dije, eso lo vamos a explicar en otra enseñanza. Pero para entender que si son 6,000 años, ¿cuántos días son esos 6,000 años calculado con el cálculo de los años de Dios?
Es decir, que si vamos a hacer 6.000 años por 360 y 6.000 años por 365, que es el cálculo de los días bajo los hombres, sí sabemos que eso no cambió el primer día, pero es una enseñanza que nos deja ver que hay una sabiduría adentro de eso. Bueno, el resultado del primero nos da 2.160.000 días. Y el segundo nos da 2.190.000 días. Es decir, que hay una diferencia entre esos dos cálculos. El cálculo bajo el cálculo de Dios y de los hombres. La diferencia entre los dos es de 30.000 días. Es decir, que los 6.000 años para Dios se acaban 30.000 días antes de los 6.000 años calculados por los hombres. Pero ¿cuántos son esos 30.000 días en años? Bueno, para saberlo hay que hacer 30.000 dividido por los 360 días. Y el resultado es 83.3 años. Toda gloria al Señor. Aquí estamos viendo prueba después de prueba, detrás de prueba, que sí, esos últimos años van a ser 83.33 años. Sí, hemos hablado mucho, hasta en ese canal y más que todo en el otro canal en inglés, de Bible Architecture y también de Newman Church, de ese tema. Pero es muy importante verlo porque hay mucha evidencia. Pues la pregunta es entonces, ¿desde dónde empiezan o cuándo empiezan esos 83.33 años? Perfecto. Vamos a regresar a Mateo 24, el mismo capítulo donde el Señor nos ha enseñado muchísimas cosas. Aquí dice versículo 32, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Porque el Señor no menciona la higuera. Tiene que ser algo especial. No puede ser algo así, especialmente en ese capítulo donde Él está hablando del fin del mundo. Es decir, esa higuera es algo importante, sí, porque sabemos desde muchas partes de la palabra que representa a Israel. ¿De qué está hablando? Es claro y es obvio, y se lo voy a explicar con más prueba, que esa higuera es el regreso de Israel a su tierra, y eso pasó en el 1948. Mucho debate en ese tema, pero no hay nada que debatir. Sabemos que los últimos días donde Israel tuvo en su tierra fue el año 70, y eso no es el preterismo, la historia que los eventos de Apocalipsis ya pasaron en esos días, no, porque no vamos a tener tiempo de explicar eso, pero sabemos que en realidad hay casi 2.000 años, 1867 me parece, entre el año 70 y el 1948. Entonces, muchísimo tiempo, casi 2.000 años, sabemos que esa es la higuera echando, como se dice, hojas otra vez. Perfecto. Entonces, si le ponemos como empiezo el día 14 de mayo del 1948, es cuando Israel regresó a su tierra. ¿Cuántos son 83.33 años desde ese comienzo? El día es 9/11/2031. Ven acá que tenemos el 9/11 muy similar por lo menos al Juan, como le hablamos antes, 11:9. Así que ya eso es algo especial y único a ese tema. Es decir, que todo se va a acabar. No, nadie sabe ni el día ni la hora, tampoco nosotros. Y eso lo podemos entender solamente por fe. No tenemos un certificado. Sí podemos estar equivocados. Siempre todo es posible. Solamente Dios sabe. Pero nos deja entender, porque estamos tan cerca, que sí hemos recibido sabiduría para entender que no estamos equivocados. Es decir, 83.3 años viene siendo 9/11 de 2031.
Vamos ahora a ver qué dice el Salmo 90 al versículo 10. Dice Moisés, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, sabemos que Moisés, aquí dice, desde 70 a 80 años, pero sabemos que Moisés empezó su vida a los 80 años. Es decir, es muy improbable que él escribió ese salmo antes. Es decir, que hasta los 80 años él estaba en otro sitio, hasta que volvió a buscar el pueblo de Israel. Es decir, ¿cómo puede él, que ya tiene más de 80 años, muy probablemente, escribir que la vida es de 70 a 80? Es porque él no está hablando de la vida común del humano, sino que está hablando de esa última generación de Israel, la higuera. Es decir, que aquí vemos una profecía de 80 años. Pues entonces, ¿dónde están los 3.33 años más? Vamos a verlo. Aquí estamos en Levítico 19, versículo 23 hasta el 25. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso los primeros de su fruto. 3 años os será incircuncisos. Su fruto no se comerá. Dice versículo 24, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Es decir, versículo 25, mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, y yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí dice que cuando entréis en la tierra, Israel, tú tienes que respetar esa regla. La regla es, los primeros 4 años no es tu tierra, todavía no es tu tierra. Es desde el quinto año para adelante es donde tú puedes empezar a contar. Entonces aquí vemos que hay 4 años más que hay que añadir a los 80 años. Ahí donde viene 84 años. Pero, hermano Carlos, tú acabas de decir 83.33. Sí, vamos a ver por qué. Porque sí son 84, 80 más los 4, pero vienen saliendo al final siendo un poquito más corto. ¿Dónde vemos eso? Perfecto, aquí estamos otra vez en Mateo 24, versículo 22, donde el Señor dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí nos los explica. Estaban supuestos a ser 84, pero lo van a cortar porque si no nadie va a sobrevivir esa gran tribulación. Es decir, que el total estaba supuesto a ser 84, pero vienen cortado a los 83.33 años. Es decir, que aquí vemos otra confirmación. Hay una última confirmación, la vamos a ver para cerrar esa enseñanza. Aquí estamos en Lucas 2. Es el momento donde el Señor Jesús, recién nacido, tiene 8 años, como los 80 años, y viene entregado o presentado al templo. Y ahí dice, versículo 36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entienden acá que Ana representa esa última generación de Israel. ¿Por qué? Porque estuvo casada por 7 años. Esos son los años de la gran tribulación, donde Israel verá casado con el Señor, pero viuda al final y tiene 84 años. Y como sabemos, en la versión del King James dice casi 84 años, que nos deja entender los 83.3 años. Así que una prueba final se la voy a enseñar y vamos a terminar. Les voy a enseñar entonces que hay una referencia, concordancia que se llama Strong's, que quizá muchos de ustedes conocen, donde hay ciertos números que están acompañando a las palabras, cualquier palabra que está en la Biblia, la griega y la hebrea. Pues si vamos a ver la concordancia Strong que dice la fig tree, que sería la higuera, vamos a ver cuál es el número
calificado por esa palabra. El número es Tená 8384. Y ven que Tená dice fig tree, que sería la higuera. Bueno, aquí tenemos más prueba de lo que es necesario. La idea es que como vamos a enseñar más de esos últimos días, no vamos a parar de hablar de la sana doctrina, de la preparación. Como pueden ver, esa no es mi sabiduría. Yo 3 años atrás ni conocía la Biblia, ni sabía en realidad quién era Cristo, aparte de ser crecido en una familia católica, entonces sabía de Cristo, pero no conocía a Él. Entonces, no es posible que en 3 años yo pueda aprender esas cosas. Yo sé que no es mi sabiduría, sino que es el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, el Señor me ha dado profecías y vamos a hablar de eso también, como prueba que yo no estoy hablando por mí mismo, sino que estoy hablando lo que escucho directamente desde el Señor. No soy nadie especial, sino que soy el último. Pero es muy importante que hablamos de la verdad, de lo que es el Evangelio, y no de lo que habla la iglesia de hoy. Y muchas cosas las vamos a compartir con todos ustedes. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.